Dios les bendiga. Buenas noches. El Dios de los cielos derrame su bendición sobre nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda Epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 4. El libro de San Juan, Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del amado Espíritu Santo. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, y que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién hace esto sino el engañador y el anticristo? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tome asiento. Hoy vamos a hablar acerca de las falsas doctrinas. ¿Cómo permanecer nosotros en la sana doctrina? Eso es importante. Amados, sabemos que nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Nos ha tocado vivir los tiempos finales. Nosotros estamos viendo todas las cosas que la Escritura misma define como señales. Rumores de guerra. Hemos oído muchos rumores de guerra. Guerras, estamos viendo guerra. Peste, estamos en medio de una peste tremenda. Hambre, hay mucha hambre. Nos ha tocado vivir en los tiempos más álgidos, donde el fruto de nuestra fe tiene que manifestarse primero en la permanencia del conocimiento de Dios. Si no tenemos, o si no somos permanentes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, no vamos a ser permanentes o estables en nuestra vida emocional, en nuestra vida económica, en nuestra vida marital. Si no tenemos nosotros nuestra vida espiritual bien definida, vamos a hacer un asco en las demás áreas. Vamos al libro de Mateo, echémosle un vistazo y veamos cómo el Señor nos anticipa de cómo debería ser nuestra vida, nuestra conducta. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Mira, oír cualquiera oye. Usted se va a cualquier lugar y usted comienza a oír voces, comienza a oír música, etcétera, etcétera. Usted oye de todo. Pero mira lo que dice la Escritura. Cualquiera que oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras de Dios. Pero no solamente se trata de oír. Por ejemplo, hay mucha gente en diferentes religiones o en diferentes iglesias que dicen: yo voy a la iglesia, pero no tengo un compromiso con Dios. No, yo voy a oír nomás. No quiero saber más allá. Y miren la consecuencia
de toda persona que va a la iglesia, a la casa de Dios, y no tiene un compromiso con Dios, jamás será buen marido, buena mujer, buen esposo, no tendrá estabilidad emocional en su vida. Si no tenemos la vida espiritual cimentada en Dios, el matrimonio, la familia, la economía, la vida sexual, la vida marital será un asco. Y eso lo vemos allá afuera. Y lo vemos en muchas personas que no quieren comprometerse con Dios. Le tienen un miedo, un terror a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus obras son malas. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Toda persona que no tiene un compromiso con Dios es porque esconde algo, o es porque en el fondo siente que un día él va a hacer cosas, o ella a hacer cosas que son malas. Entonces no tiene un compromiso con Dios. Dice: yo no me comprometo con Dios porque de repente mañana vaya a fallar. No, porque de repente mañana voy a hacer algo que no está bien, y no tienen el compromiso. Y miren lo que dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo, la roca es Dios. Pero luego dice la Escritura: pero cualquiera que oye el mensaje de Dios, las palabras de Dios, pero no las hace, pero no tiene un compromiso con Dios, pero solamente es un oyente, no quiere comprometerse con Dios, no quiere saber más de la iglesia, solamente es una persona que oye, que se satisface oyendo la palabra de Dios, pero ya no hay un compromiso. Miren cuál es la consecuencia de este tipo de personas que solo se deleitan en la presencia de Dios, o que solo oyen pero no quieren ser creyentes. Dice así: el cual edificó su casa, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa se vino abajo. Tarde o temprano, toda persona, hombre o mujer, joven, adolescente, no interesa la edad, que no tiene un compromiso con Dios, pero solamente oye la palabra, pero no se compromete con Dios porque tiene miedo o porque no quiere, tarde o temprano su vida va a ser añicos. Tarde o temprano su vida va a ir de mal en peor y va a caer, porque su fundamento es la arena. O sea, ¿qué significa eso? Que él solamente cree en lo que él piensa, o que solamente este tipo de personas creen que sin Dios pueden vivir bien. Y la ruina, dice la Escritura, que es tremenda. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es lo que quiero llegar, en la doctrina del Señor. Primero, definamos qué es una doctrina. Siempre oímos hablar la sana doctrina, la buena doctrina, la doctrina. ¿Qué es una doctrina? Bien, la palabra doctrina en el original, cuando se dijo, se mencionó de esta manera: didascalia, que significa instrucción o enseñanza. ¿Para qué sirve la instrucción? ¿Para qué vamos a la escuela? Nos vamos a instruir para ser educados. ¿Para qué sirven los consejos de papá y mamá cuando nos dicen no hagas esto, no hagas aquello? Para que no nos vaya mal. Entonces, la doctrina es la enseñanza o la instrucción ¿de quién? De Dios. ¿Cuál fue la primera doctrina que aparece en la Biblia? En el Génesis capítulo 1, Dios dio una doctrina. Miren lo que vamos a leer el Génesis y veamos la primera doctrina que Dios puso en el huerto. Génesis capítulo 2, 16. Y mandó Jehová, este verbo mandar significa instruir, significa ordenar. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol
del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no puedes comer. Esa es la doctrina, la enseñanza. Entonces, ¿qué es una falsa doctrina? Es una enseñanza que va en contra de la enseñanza de Dios. Vamos a ver quién es el que da falsas doctrinas. Vamos al capítulo 3. Miren lo que dice la Biblia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho que coma de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, nada más. Pero miren cómo tuerce Satanás el mensaje. Recuerden que una falsa doctrina siempre va a tratar de torcer la verdad, de torcer el fundamento. Toda doctrina tiene una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es inquebrantable, no es negociable, señores. No se puede negociar con una doctrina, con una instrucción. No podía Eva negociar con el diablo el mandamiento o la verdad que Dios le había dado. La verdad era que el día en que comiera, Eva y Adán iba a morir. Por eso le dijo Dios: no comas de ahí. Pero miren los falsos, o las personas falsas, en este caso Satanás, le dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Así no le dijo Dios. ¿De cuántos árboles Dios le prohibió a la mujer que comiera, o al hombre? De uno. Pero Satanás dice: de todos. Comienza a torcer la verdad. El engañador siempre tuerce la verdad. Siempre tuerce la verdad. Y miren lo que sigue diciendo. Y la mujer respondió y le dijo: no, solamente del árbol que está en medio. La mujer responde con la verdad. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. ¿Qué le dijo Dios cuando comiera de ese árbol? ¿Cuál iba a ser la consecuencia? Que iba a morir. ¿Y qué le dice el diablo? No vas a morir. No vas a morir. Eso recuerda o me trae a la cabeza a los jóvenes que se acuestan sin casarse, sin tener una responsabilidad. La muchacha le dice: no, es que si me acuesto contigo voy a salir embarazada. ¿Qué le dice el muchacho? No vas a salir embarazada porque me voy a cuidar. No vas a salir embarazada. No. Miren cómo se tuerce la verdad. Cómo se tuerce la verdad. Y entonces el hombre está con la mujer, o sale embarazada, o empieza a cuidarse y peca delante de Dios, porque todavía no se han casado, porque todavía no han hecho un compromiso con Dios. Cuando nos casamos, hacemos un compromiso con Dios. Pero si no queremos comprometernos con Dios, ¿qué compromiso vas a traer en el altar cuando te cases? ¿Cuál va a ser el compromiso si hoy no quieres comprometerte con Dios? Si hoy no quieres vivir una vida con Dios, entonces el compromiso que hagamos en el altar sería un compromiso falso. Por eso es que hay adulterios. Miren cuántos matrimonios hay en este mundo que se han casado con grandes bodas, con carros de lujo, se han casado de la mejor manera. Han ido ante el sacerdote o ante el pastor y han prometido el cielo, el oro y todo. Han pasado 3 años, 5 años, 6 años y después se ha desmoronado, porque nunca se quisieron comprometer con Dios. Nunca se quisieron comprometer con Dios. Y cuando no hay un compromiso, recuerden que el matrimonio es un compromiso con Dios y con la persona. Entonces el diablo siempre va a tratar de ir en contra de las doctrinas, llámense verdades de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales yo debo rechazar las falsas enseñanzas, las falsas ideas que vienen a mi vida para destruir o para desalentarme de las verdades de Dios? Miren lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, donde hemos leído: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son las doctrinas de Cristo? ¿Cómo me voy a extraviar? ¿Sabe cómo una persona se extravía? Cuando no conoce el camino. Amén.
cuando no conoce el camino. La primera vez que viajé a Lima tenía 15 años y yo nunca había ido y me perdí. Fui a dar por Comas y me perdí porque no conocía. Pero cuando ya conocí la ciudad, iba y venía. Entonces usted no se puede extraviar si usted no conoce la verdad de Cristo. Si usted no conoce los fundamentos de la vida de Cristo, usted se puede extraviar y puede ser engañado. Y eso es una de las grandes tristezas que hay, donde hay iglesias que empezaron bien, pero se extraviaron. Ahora el Señor nos advierte a nosotros y nos dice que si alguien llega a nosotros solamente con este propósito, por ejemplo, hay muchas personas que tienen familiares que son testigos de Jehová, que son mormones, son católicos, son musulmanes, etcétera, etcétera. Y sabemos que ellos no están en acorde con las verdades bíblicas. No los puedes botar de tu casa. Llegan, te visitan, no los puedes botar de tu casa. Pero si ellos llegan con esta intención de quererte hablar de sus doctrinas, de quererte enseñar de sus doctrinas, de su iglesia, tú no le puedes decir: a ver, siéntate y háblame de tu doctrina, porque practicas o participas de las malas obras. Amén. O sea, Dios te prohíbe de una manera tajante. Esto estaba pasando en la iglesia de esta señora. Esta es una carta personal que le está mandando, que le está diciendo el apóstol a una señora que tenía varios hijos y sus hijos andaban en la verdad, caminaban bien, pero sabía el apóstol, o Juan el apóstol, que habían iglesias falsas. A veces, por ejemplo, nos invitan: oye, te invito a mi iglesia, y uno, por ser cortés, uno va a la iglesia y no sabe que se está metiendo a una cueva de Satanás o a una cueva de ladrones. Y Dios dice: evite ese tipo de invitaciones. Ay, pero suena un poco descabellante, suena un poco ingrato a una invitación. Pero si es para que te hablen de doctrinas falsas, Dios dice: no vayas, no vayas. Cualquiera que le dice bienvenido, mire lo que dice la Escritura, participa de sus malas obras. Entonces tenemos nosotros que aprender a rechazar ciertas cosas que nos hacen daño. No todo lo que brille es oro. Por eso les digo a ustedes: examinen la doctrina que yo predico, examínenla, y si ustedes ven que está conforme a la Escritura, permanezca en esta iglesia. Y si usted ve que la doctrina está fuera de la Biblia, váyase de este lugar y búsquese una iglesia sana, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo 3 aspectos que he anotado lo que hace una doctrina falsa cuando la recibimos. 1, toda doctrina falsa te va a enseñar mentiras acerca de Cristo. Por ejemplo, hay una película, de repente usted la ha visto, El Código Da Vinci. ¿Alguna vez la han visto? Yo sí la he visto. ¿Qué dice el historiador? Que Cristo tuvo una mujer y que tuvo hijas, y que él está siguiendo los pasos de las hijas que tuvo con María Magdalena. ¿Eso es una verdad o una mentira? ¿Qué está enseñando esa película? Una mentira que no es verdad, que está en contra o que está mellando la persona de Cristo. Por lo tanto, es una mentira que hay que descartarla. Es un ejemplo. Pero ¿cómo detectar mentiras que van en contra de Cristo? Que hacen que la doctrina verdadera comience a verse como algo barato, como algo que lo puedes comprar. 2, sus enseñanzas siempre van a ir en contra de Dios, del Padre. Y 3, porque conducen al infierno. He hecho un listado, saben que la mente es frágil, he hecho un listado de las falsas doctrinas que hay en las iglesias actuales, y quisiera que las anotara o las tuviera en la mente. Estas doctrinas son las más comunes que se rigen en la actualidad. 1, la guerra espiritual. Hay iglesias que te enseñan de la guerra espiritual. ¿Qué significa para ellos la guerra espiritual? Ellos dicen que ellos
le han declarado la guerra ¿a quién? Al diablo. ¿Acaso Jesús nos enseñó a declararle la guerra al diablo? ¿Acaso los apóstoles nos dijeron hagan guerra contra el diablo? No. Pero hay iglesias que los domingos o los martes ellos dicen que hacen guerra espiritual y comienzan a atar al diablo y le dicen: diablo, te ato, te amarro, te meto espada, te hago explotar, etcétera, 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 y se ponen a pelear con el diablo. Y otros hermanos son irrespetuosos con las autoridades superiores. Le dicen al diablo: diablo cochino, diablo asqueroso. ¿Quién le enseñó a usted a decirle al diablo así? ¿Quién le enseñó? ¿Sabía usted que Jesús nos mandó a echar fuera demonios, no echar fuera al diablo? ¿Sabía usted que cuando el arcángel Miguel peleaba por el cuerpo de Moisés, peleaba con el diablo porque el diablo, o sea, el mero mero, o sea, Satanás, quería llevarse el cuerpo para engañar? ¿Sabe lo que dijo cuando no pudo vencer el ángel al diablo? Le dijo: que el Señor te reprenda. O sea, ¿quién puede reprender y echar fuera a Satanás? O sea, al mero mero, ¿quién? Dios. No tú, no la iglesia. ¿Quién derrotó a Satanás en la cruz? ¿La iglesia o Jesús? Jesús. Pero resulta que hay muchos pastores que se quieren enfrentar con la potestad superior, con el diablo, y le dicen: diablo, y te voy a... Y Dios, qué atrevidos, hermano, que no se les presenta el diablo y se caen ahí con un patatús. Porque no dice la Biblia que tú pelees con el diablo. No nos ha mandado Dios, pero en estas iglesias les enseñan esto, a pelear con el diablo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del diablo, acerca de los demonios? Que resistamos ¿a quién? Al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Resistir no es pelear. Amén. Sí, no confundan esta expresión. Resistir no es pelear. Resistir es mantenerse firme, estar allí sin moverse hasta que el diablo se vaya. Así dice la Escritura: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero a los demonios los echamos fuera. A los demonios sí le decimos fuera en el nombre de Jesús, pero al diablo no le puedes decir fuera. Al diablo tienes que resistirlo. Tienes que resistirlo. Amén. Entonces la guerra espiritual no es una doctrina o una enseñanza bíblica. No lo es. Es una enseñanza errada. 2. La paternidad pastoral. ¿Alguien sabe qué es la paternidad pastoral? A los pastores les dicen padres espirituales. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 23? Jesucristo dejó un mandamiento y dijo claramente que a nadie, excepto a tu papá y a papito Dios, a nadie más llames padre aquí en la tierra. A nadie llames padre. Vamos a Mateo 23 y veamos esa cita. Mateo 23, verso 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero esta doctrina llamada la paternidad pastoral se metió en el año 2000 con la finalidad de que usted obedezca al pastor en todo, hermano. En otras palabras, a usted como cristiano se le quita la voluntad a hacer algo. Hay muchas hermanos o hermanas en estas sectas que tienen que pedirle al pastor permiso hasta para ir, hermano, de viaje. A mí me pasó una anécdota en una iglesia con un esposo de una hermana. Este hermano trabajaba en una empresa y le habían dado un vale por sus vacaciones, porque había sido considerado el mejor trabajador, por 15 días para irse a Chosica, en uno de los mejores hoteles donde iba a refrescarse,
así que eran 15 días todo pagado por la empresa. Y él le dice a su mujer: cariño, nos vamos a ir de vacaciones con los muchachos, 15 días a Chosica. La mujer dijo: ya, pero déjame irle pedirle permiso al pastor. Y el marido la miró: ¿pedirle permiso al pastor? Bueno, la dejó, se va. Cuando regresa la señora, la hermana, el marido la esperó y le dijo: sí podemos ir, pero solamente 7 días. Y el marido le dice: pero el vale es por 15, no, 7 no, porque no, es que mi pastor no me da permiso los 15 días. ¿Eso está bien? Está mal. El pastor no es el marido de las hermanas, ni es el papá de sus hijos. El pastor es el líder de la iglesia que lo guía a Dios, nada más. Lo que usted haga con su vida personal, al pastor no le incumbe. Amén. El pastor te asesora, te aconseja, pero tú eres quien decides o irte al cielo o irte al infierno. Yo le dije al hermano: ¿y qué hiciste? Bueno, no era hermano, era mundano. Me reí. Se puso a reír, porque causó risa que la esposa le diga que el pastor no le daba permiso. Extremos. ¿Por qué? Porque ahí enseñan la paternidad. Porque al pastor le dicen: papi. Eso no debe pasar aquí. Yo no soy papá espiritual de nadie. Amén. Nuestro padre espiritual es Dios. Esa doctrina queda desterrada. Si usted va a una iglesia donde al pastor le dicen papá espiritual o mi padre espiritual, salga corriendo de ahí. 3. La doctrina falsa de que somos pequeños dioses. Esta doctrina entró en el año 1990 diciendo que nosotros, los seres humanos, como tenemos la imagen y la semejanza de Dios, entonces tenemos los atributos de Dios. Sí tenemos atributos, pero son los atributos comunicativos. Los atributos no comunicativos le pertenecen solamente ¿a quién? A Dios. ¿Qué son los atributos comunicativos? Por ejemplo, los que tiene Dios y los que tiene usted. Dios es amor, usted también es amor. Dios es misericordioso, usted también es misericordioso. Esos son los atributos que Dios tiene y tenemos nosotros. Dios es alegre, nosotros somos alegres. Pero los atributos no comunicativos son: Dios es todopoderoso, ¿el hombre es todopoderoso? Dios es omnipresente, ¿el hombre es omnipresente? Dios es omnisciente, ¿el hombre es omnisciente? Entonces estos atributos solamente los posee Dios. Al decir que somos pequeños dioses, nos estamos haciendo iguales a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y cómo usted se da cuenta de que en estas iglesias falsas les enseñan que son pequeños dioses, aunque ellos no lo digan? Soy un pequeño Dios. Cuando en estas iglesias comienzan a decirte: hermano, declara que estás sano. Hermano, decreta que tú vas a ser rico. Hermana, decreta. ¿Sabe quiénes son los únicos que pueden dar decretos? Los reyes, o sea, Dios. El hombre no puede dar decretos. En nuestro país, ¿quién dicta los decretos supremos? El presidente. Ni siquiera los ministros, ni siquiera los congresistas, ni los alcaldes, menos la población. Entonces, en estas iglesias te enseñan a decir: declara, 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 declara que tu hijo va a ser cristiano. ¿Cómo va a ser cristiano si no le predicas? Declara que vas a tener una casa. ¿Cómo vas a tener una casa si no trabajas para comprarla? Decreta que vas a ser sano. ¿Cómo vas a ser sano si no vas al médico o no tomas medicina? Entonces ellos creen que con lo que ellos dicen se va a hacer, porque ellos les enseñaron de una manera sigilosa, les enseñaron que ellos eran dioses y que podían, así como Dios, declarar y decretar. El único que declara y se hacen las cosas se llama Dios. 4ª doctrina: la siembra y la cosecha, la famosa semilla. Siembra una semilla.
Esto me hace recordar a esta serie del Chavo del Ocho, cuando la Chilindrina le dijo al chavo que sembrara monedas para que le salieran monedas. Pero estos señores evangélicos sectaristas te dicen: siembra una buena ofrenda y vas a cosechar una ofrenda jugosa y enorme, porque han sacado de contexto lo que dice 2 de Corintios 9:7. Vamos a Corintios y respaldemos la escritura con la palabra, la doctrina con la palabra. Miren lo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú vas a dar una ofrenda, un donativo, sea para la iglesia o para alguna persona en particular, dalo como propone tu corazón. No lo des con tristeza ni por necesidad, o sea, obligatoriamente, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Pero ellos solamente leen el verso 6. El verso 6 dice así: pero yo os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Cuando usted está contento y le piden un donativo, ¿cómo lo da? Con alegría, y da algo suficiente. Pero cuando usted está molesto y lo están obligando, y están que lo presiona, y está ahí el pastor, el hermano detrás de usted que lo presiona, que dé, usted va a dar, pero no va a dar generosamente, va a dar obligado, fastidiado, y lo da. Eso está mal. Dios no quiere que usted dé algo fastidiado, obligado, por necesidad, por obligación. Mejor no des nada. Tú tienes que darlo como propone tu corazón, de acuerdo a tu situación adquisitiva, de acuerdo a tu economía. Lo das con generosidad. Amén. Pero esta doctrina de la siembra y la cosecha, ellos te dicen que tú puedes sembrar a la iglesia 1,000 soles y aquí a un mes vas a cosechar 2,000 soles. Y si siembras 3,000, y aquí vas a cosechar 6,000. Así que el único que cosecha es el pastor, porque usted no cosecha nada. Eso es antibíblico. Jamás Jesús enseñó tal cosa, pero hoy se enseña. Quinta doctrina: el mover apostólico y profético. En el año 2000, Peter Warner, un predicador de sana doctrina, un anciano, comenzó a desviarse de las verdades doctrinales y comenzó a tener sueños y visiones. Y él soñó que Dios le dijo: tú vas a ser el primer apóstol aquí en Estados Unidos, y te voy a dar una guardería de apóstoles, y todo aquel que tú unjas como apóstol y como profeta va a ser apóstol y va a ser profeta. Así que el hermano recibió esa revelación y comenzó a cobrar membresía, $400 mensuales para ungirte como profeta o como apóstol. Y ahí tenemos al Maldonado, Guillermo Maldonado, a Cas Luna. Tenemos a estos apóstoles, Ronnie Chávez, a la Ana Méndez, y toda esta sarta de falsos profetas que se han enriquecido a costa del pueblo, a costa de la ignorancia del pueblo. Son hombres ricos, son hombres que hacen de su vida lo que quieren porque fueron engañados y engañan. Esa onda del mover apostólico y profético es antibíblico. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ya está fundada ¿sobre quién? Sobre los apóstoles y profetas. Lo que nosotros enseñamos son enseñanzas mías. No, son enseñanzas que Dios le dio ¿a quién? A los apóstoles y a los profetas. No necesitas ser apóstol para predicar la palabra. No necesitas ser profeta para predicar la palabra, porque ya Dios escogió profetas y apóstoles y dejaron la palabra, la revelación. Pero hoy los pastores ya no quieren ser pastores, quieren ser apóstoles. Ya no quieren ser pastores, quieren ser profetas. Y Jesús solamente se declaró un día diciendo: yo soy el buen pastor. Ni siquiera dijo que era apóstol, ni siquiera dijo que era profeta. Aunque fundó la iglesia, fue apóstol. Aunque profetizó grandes señales, fue profeta.
Enseñó, fue maestro. Pastoreó, fue pastor. Predicó, fue evangelista. Tuvo los 5 ministerios, pero él se hizo llamar el buen pastor. Pero hoy quieren hacerse llamar el buen profeta, el buen apóstol. Si usted encuentra en una iglesia que el pastor ahora es el profeta, o que su mujer es la profeta y que él es el apóstol, salga corriendo de esa iglesia. Eso es falso, hermano. Te van a desplumar, te van a quitar el dinero, te van a quitar tu voluntad. Tú ya no vas a tener voluntad, te van a manejar, te van a manipular. El pastor se va a convertir en tu marido, te va a convertir en tu papá, porque no puedes hacer nada sin consultarle al apóstol. Eso es antibíblico, es una falsa doctrina. Guerra espiritual. 6. El famoso avivamiento. ¿Han oído eso? Hay iglesias que hablan de un avivamiento. Dicen: Dios nos ha dicho que en los últimos tiempos vendrá un gran avivamiento. Lo que yo encuentro en la palabra, que en los últimos tiempos vendrá una gran apostasía. No habla de avivamiento. No habla de avivamiento. ¿Quién se inventó esa palabra avivamiento? Avivamiento significa avivar, significa estar encendido. Nosotros estamos encendidos, por eso estamos congregando, por eso oramos, por eso ayunamos, por eso predicamos. Nosotros somos el avivamiento. Él nos avivó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ellos le llaman al avivamiento el hablar lenguas, el hacer milagros, el hacer un montón de aspavientos para impresionar a la gente. Jesús nunca quiso impresionar a nadie. Cuando Jesús hacía un milagro, ¿sabe lo que él decía? Vayan y publíquenlo en Facebook. ¿Así decía? Vayan y coméntenlo. ¿Sabe lo que decía Jesús cuando hacía un milagro? No le digan a nadie. Pero cuando estos hacen un milagro, mira, hermano, hay una secta llamada La Cosecha de Chiclayo que ya trajo sus tentáculos por acá por Sullana. Tenga mucho cuidado con eso. Hacen milagros y verdaderos, pero del diablo. ¿Sabe lo que ellos hacen en sus spots publicitarios? Ponen allí los milagros de que la señora se sanó, se liberó, ponen todos los milagros. Eso vende. Y la gente llega y dice: pero ahí se sanaron, y van. Y después cuando llegas te piden cierta cantidad de dinero y te embaucan, y el diablo te hace el milagro y tú te quedaste convencido o convencida que esa iglesia es verdadera, cuando la Biblia dice lo contrario. Jesús dijo: en aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, porque nunca los conocí. Amén. Entonces ese famoso avivamiento pentecostal o avivamiento mundial que hablan es falso. Lo que sí está por llegar y ya está asomando sus narices es la apostasía. ¿Qué significa eso? Iglesias que se rebelarán contra Jesucristo y contra la doctrina. 7. Otra falsa enseñanza: la danza espiritual. La danza espiritual. Hoy las iglesias parecen tabarets de cantinas. Antes del culto o en la alabanza ponen 4 muchachas con sus velos, con sus pañueletas, con sus faldas, parecen musulmanas, levantar la piernita, las manos, y mientras usted adora al Señor, todos viendo el espectáculo. Se pierde la concentración, todos mirando a las muchachas que saltan, brincan. Eso le llaman danza espiritual. Eso es antibíblico. No hay registro en la Biblia, en las doctrinas de los apóstoles, que se haya estipulado la danza espiritual en la iglesia. Hay iglesias donde se remolinean y las sillas las tiran por allá, por acá, y a eso le llaman danza. Yo le llamo desorden. Eso no es danza, pero se enseña. Es más, hay escuelas en las iglesias, escuelas de danzas. Tú pagas y a tu hija le enseñan a danzar, y ahí está la chiquita en los días de culto que hace las piruetas. Hermano, eso es antibíblico. En la Biblia aparece un culto con una danza, a la danza de Baal. Cuando llegó el profeta Elías, retó a los profetas de Baal, 400 de estos tipos. Y cuando Elías le dice: hagan su culto, hagan que descienda fuego,
del cielo, entonces Baal es Dios. Dice la Biblia que comenzaron a danzar los profetas y las profetas, todos los creyentes de este demonio llamado Baal, danzaron y saltaban, y nunca mandó fuego Baal, porque Dios le tenía el cuello bajo sus pies. En cambio, Elías no necesitó hacer ni un aspaviento, le dijo: Señor, muéstrales que tú eres Dios, y el fuego cayó. Amén. Así que si quiere usted saber de danza, pues dánsele a Baal. 8. El famoso mover del Espíritu Santo. El famoso mover del Espíritu Santo. Se oye bastante de eso. ¿En tu iglesia se mueve el Espíritu Santo? Y uno le pregunta: ¿cómo es eso que se mueve? No, se mueve el Espíritu Santo. ¿Y por qué tiene que moverse el Espíritu Santo si está en nosotros? Entonces, ellos, ¿a qué se refieren o qué tratan de decirnos cuando dicen si se mueve el Espíritu Santo? Ellos quieren ver que los hermanos salgan como epilépticos, moviéndose para allá, para acá, tirándose de cabezazos, de manotazos, haciendo desorden en la iglesia, hablando glosalía, gritando, saltando, brincando, haciendo un escándalo. Entonces ahí se está moviendo el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios es un Dios de desorden? Eso es antibíblico. La Biblia dice: hágase todo decentemente y en orden. Y si alguien habla lenguas y no hay intérprete, mejor que se calle. Yo tengo el don de lenguas, Dios me lo dio por su misericordia, porque fui misionero. Pero ¿de qué me vale hablar lenguas aquí delante de ustedes? Los voy a confundir. El día en que venga algún extranjero y Dios me use, el extranjero entenderá lo que el Señor le va a decir. Pero si no hay un intérprete de lenguas, ¿para qué voy a hablar lenguas? Sería un desorden. Pero en estas iglesias ellos califican el alboroto, las emociones, como el mover del Espíritu Santo. Es una falsedad tremenda, antibíblico. 9. La doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? En Apocalipsis capítulo 2 versículo 6 aparece esta doctrina, que es una doctrina falsa, y el Señor aborrecía con todo su corazón. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús estaba molesto con los líderes de la iglesia de Éfeso. Y ahí estaba el pastor Timoteo. Y habían otras iglesias, así como nosotros que tenemos iglesia allá, iglesia acá, no podemos pastorearlas todas. Hay otros. Pero ¿qué había pasado con las demás iglesias? Se habían descuidado y había entrado esta corriente de los nicolaitas. ¿Qué significa la doctrina de los nicolaitas? Significa la doctrina del que manda. O sea que el pastor, el líder, es superior a la iglesia. Eso es falso. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos al libro de Pedro y veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5. Miren, aquí aparecen los líderes, que son los pastores, que son los líderes. Miren a dónde aparecen. Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será reservada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren la primera frase: apacentad la grey que está debajo de vosotros. ¿Así dice? A ver, ¿qué dice ahí? Que está entre nosotros. O sea, ni la grey es más que el pastor, ni el pastor es más que la grey. Son uno solo. En estas iglesias de los nicolaitas te dicen que la cabeza de la iglesia es el pastor. Eso es mentira. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Esa es una falsa doctrina. Dice: la cabeza de la iglesia es el pastor. Como les dije anteriormente, la iglesia no puede hacer nada si el pastor no está enterado,
si al pastor no se le consulta, entonces usted no puede hacer nada. No, hay un respeto que usted tiene a su pastor. Y es bueno consultar al pastor cuando usted no sabe qué hacer con las situaciones que usted tiene. Pero si usted las puede resolver, ¿para qué va a molestar al pastor? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros capacidades para resolver nuestros problemas. No me traiga carga, resuélvalo usted. Pero si usted no puede resolverlo, entonces venga al pastor y se le dará el consejo de Dios. Amén. Entonces los nicolaitas representan a aquellos pastores que se sienten dueños de la iglesia, que se sienten los señores de la iglesia. Por lo tanto, ellos te dicen lo siguiente: si tú te vas de mi iglesia, te vas en maldición. O sea, usted ya no puede irse de la iglesia. Les meten ese miedo que cuando usted viaja a otro lugar y usted quiere congregarse en la iglesia más cerca y sana que hay en el sector donde usted llegó, le dicen: no, no puedes ahí, tienes que irte a una iglesia de nuestra misma denominación, porque si te vas a otra, tú pecas, y si te quitas de la iglesia te vas en maldición. Eso es mentira. Eso lo hacen para sujetarte, para someterte, para que usted no haga más allá de lo que ellos no quieren. Por lo tanto, tu vida ya no le pertenece a Cristo, le pertenece al pastor. Amén. El día en que usted se quiera ir de esta iglesia, váyase, hermano, váyase, siempre y cuando se vaya a una iglesia sana. Pero si se va sin motivo, peca contra Dios. Porque hay una de las situaciones que sí tenemos que entender. Si tú estás en una iglesia bien, donde te enseñan la verdad, donde te aman, donde te quieren, y tú te vas por rebeldía. Porque ¿por qué te vas? Si te tratan bien, si te enseñan bien, te pastorean bien, ¿por qué te vas? No puedes irte. Pero si tú decides irte, eres libre de irte. Amén. Nadie está sujeto a nadie. Pero ¿qué pasa cuando usted busca un motivo para irse de la iglesia? Te tratan bien, te predican la verdad, no te meten las manos al bolsillo, te quieren, te cuidan, el pastor está detrás de ti. Ya se volvió hasta cargoso de preguntarte cómo estás, cómo te va, en qué te podemos ayudar. Tienes todos esos privilegios que Dios te da a través del pastor, pero tú decides irte. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo? Ay, es que no me saludaron. Ay, ¿por eso te vas? ¿Por eso te vas? ¿Porque no te saludaron? Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. 10. La prosperidad. Pacta con Dios para que seas millonario. Pacta con Dios para que te vaya bien. En todos los pactos, en los 7 pactos o 6 pactos que hay, el pacto adámico, el pacto noémico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el pacto de la gracia, que es el nuevo pacto. ¿Quién los hizo? ¿El hombre con Dios o Dios con el hombre? Entonces, ¿quién es el que pacta? ¿El hombre con Dios o Dios con el hombre? Es Dios con el hombre. Pero resulta que ahora tú pactas con Dios. Es una doctrina falsa. Si en alguna iglesia o en cualquier iglesia hablan de famosos pactos económicos, pactos de terrenos, de casas, hermano, salga corriendo de ahí. Es una falsa doctrina. Usted no necesita pactar con Dios para ser bendecido. Usted ya fue bendecido. Solamente obedezca la palabra y las bendiciones caen. No necesita usted traerme 5,000 soles aquí y en un sobre cerrado para que Dios lo bendiga. No necesita eso. Es más, ni se lo voy a recibir si lo hace. Lo que usted necesita es obedecer la palabra, andar conforme a la palabra, y las bendiciones vienen añadidas. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vienen añadidas. No necesitas hacer un pacto. No necesitas llevarle un carro al pastor. No necesitas llevarle dinero al pastor para que te bendiga Dios. Eso es falso. Pero existen este tipo de falsas doctrinas en falsas iglesias. Falsa doctrina número 11. El asentismo. Y acabamos. El asentismo. ¿Qué es el asentismo? Rituales en contra del cuerpo para ganar el favor de Dios. Jesús estaba con sus discípulos un día, y los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos le dijeron a Jesús:
¿por qué no ayunan tus discípulos? Los de los fariseos ayunan 3 veces a la semana. Los de Juan ayunan casi todos los días. ¿Y los tuyos? Jesús los miró y se rió. Mira, hermano, él hace